a personas que han donado su cerebro para la investigación. Aquí, en el Banco de Cerebros de Holanda, contamos con mucho material para estudiar ciertas enfermedades, pero también la diferenciación sexual del cerebro, las diferencias entre el cerebro masculino y femenino. A principios de los 80 encontramos las primeras diferencias de género en el cerebro humano y los resultados se publicaron en la revista Science. ¿Este fue tu artículo? Sí, este fue el primer artículo sobre las diferencias sexuales localizadas en el cerebro humano. Y fue como una bomba, porque, bueno, vamos a recordar a la audiencia cuál era la situación hasta entonces. El sentimiento general en el mundo occidental era que todo se podía construir socialmente, también el género sexual. Y por supuesto las feministas se apuntaron a esto, a que las diferencias sexuales estaban en la sociedad y no establecidas en el cerebro. A principios de los 80 encontramos las primeras diferencias sexuales y el movimiento feminista estaba muy enfadado porque se podían tener diferencias sexuales en cualquier parte del cuerpo, pero no en el cerebro, porque todo era causado por la sociedad. Poco a poco fuimos encontrando más pruebas de las diferencias de género sexual localizadas en el cerebro. La gente lo que tenía en su cabeza, o lo que recordaba, era la historia del doctor John Money en Winnipeg, en Canadá. Había unos mellizos y resulta que se operó a uno de ellos y durante la operación, bueno, ocurrió un accidente. De alguna manera no se controló la electricidad, se descontroló y el pene del niño quedó absolutamente destruido. John Money, el doctor, aconsejó a los padres, corrígeme si me equivoco, pero les aconsejó que se comportaran de manera que aquel niño se comportara como una niña, la trataran como una niña, que le dieran juguetes, que la educaran como una persona del otro sexo. ¿Y qué sucedió después? Hace 10 años, cuando hablamos durante un congreso de este caso de John Money, yo dije que esta era la única prueba de que la sociedad y el entorno pueden ser importantes, porque siempre se ha dicho que se trataba de una historia que acabó con éxito. Money dijo que había sido un éxito. El niño ha acabado siendo efectivamente una niña. Bueno, se le cambió el nombre de Brian a Brenda. Sí, sí. Y se operó para que tuviera órganos sexuales femeninos. Y durante la pubertad se le aplicaron hormonas femeninas. Todo era femenino. Pero en ese momento alguien del público, el profesor Milton Diamond de Honolulu, se levantó y dijo que no era así, que no era una historia con final feliz, que él conocía a la persona y que había vuelto a cambiar a hombre, que se había casado, que había adoptado a hijos y que era un hombre razonablemente feliz. En mi opinión, esto quiere decir que no importa lo que se haga. Eliminar el pene, ofrecer ayuda psicológica, implantar hormonas durante la pubertad, no se puede cambiar el comportamiento. Y esto es debido a la programación que tiene el cerebro desde el principio de su desarrollo. Es una historia muy triste, porque al parecer Brenda se volvió a cambiar el nombre efectivamente por el de David y al final se suicidó. Sí, hace un mes se suicidó. Creo que es una historia muy triste. Se destrozó una vida por la decisión tomada 9 meses después del nacimiento del niño.
Desde el descubrimiento de los genes, los hombres se han preguntado si la homosexualidad es hereditaria. Durante los últimos 10 años, y a pesar de la secuenciación del genoma humano, los esfuerzos por encontrar un gen o un grupo de genes relacionados con la orientación sexual no han aportado ningún dato concluyente. Los únicos estudios que parecen relacionar la homosexualidad con la herencia genética son los realizados entre hermanos. Así, parece ser que los individuos con un hermano gay tienen un 22% de posibilidades de ser también ellos gays, mientras que los hermanos de heterosexuales solo tienen un 4% de posibilidades de ser homosexuales. Con las mujeres sucede algo parecido. Por otra parte, otros estudios con gemelos parecen indicar que si entre los dos hermanos uno es gay, es más probable que el otro también lo sea, si comparten toda la información genética, es decir, si son gemelos idénticos. Sin embargo, a pesar de que estos estudios sugieren una influencia genética en la orientación sexual, tanto en hombres como en mujeres, algunos problemas de interpretación parecen restarles credibilidad. La razón es que siempre que se plantean hipótesis de variabilidad en familias, no se tiene en cuenta que el ambiente en que crecen los hermanos puede actuar como factor determinante de su conducta, con lo que es difícil saber qué es causado por los genes y qué es causado por el entorno que les rodea. ¿Podemos mirar o analizar el gráfico de la producción hormonal según las edades? Esta es una gráfica que indica el periodo de toda una vida. La primera parte es el tiempo que se pasa dentro del útero, y se puede ver cómo hay un pico de testosterona en el útero hacia la mitad de la gestación. Y en los niños hay un segundo pico de testosterona unos meses justo después del nacimiento. Después. Esto solo sucede en los niños y no en las niñas. ¿Y no en las niñas? Efectivamente. En la pubertad hay un nuevo aumento de testosterona en los chicos y un aumento de testosterona y de estrógenos en las chicas. De manera que, de hecho, hay dos periodos durante los primeros años de vida en que el cerebro está expuesto a las hormonas. A mitad de la gestación y justo después del nacimiento. Esto causa una diferencia en la formación de las células y de los conectores que dura por el resto de la vida. Es decir, que de esta manera el cerebro, desde los primeros momentos del desarrollo, define si es de hombre o mujer. Si esto es cierto, y parece innegable, oye, vamos a ver, o vamos a dejar de lado por un momento las diferencias en el cerebro. Lo que es innegable es que este flujo de testosterona en el feto, y justo después del nacimiento y en la pubertad, si esto afecta a la estructura del cerebro de la forma en que lo hace, según tú dices, la gente no debería tener mucho más cuidado a la hora de